Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Carlos Torres, anfitrión del programa Lecciones que Transforman. Les doy la bienvenida, un día más de estudio aquí. Hemos llegado al fin de esta semana, la semana número 9 de este tercer trimestre del año 2023. Hemos estudiado Efesios capítulo 5, la primera parte, versículos 1 al 20. Y yo creo que ha sido un estudio maravilloso, extraordinario, muy beneficioso, ¿sí? Eso sucedió conmigo, espero también que haya sucedido con usted. Hoy, como siempre, todos los viernes en la guía de estudio aparece la sección para estudiar y meditar. El autor de la lección hace un comentario al inicio y después pone preguntas para dialogar. Hoy aparecen 4 preguntas para dialogar, para responder, para reflexionar. Y lo vamos a hacer juntos, ¿está bien? Pero antes de eso yo voy a hacer una introducción que nos va a ayudar a recordar, a afianzar lo que hemos aprendido esta semana. Así que ponga mucha atención, no se pierda el estudio de hoy. Vamos a hacer una oración para comenzar. Querido Señor, qué bueno es estar aquí reunidos una vez más para estudiar tu palabra. Bendícenos, Señor. Bendícenos como siempre lo haces. Acompáñanos, ilumina nuestra mente, oh Señor Espíritu Santo, tú que inspiraste este libro, ahora enséñanos. Enséñanos y danos la capacidad de llevar a la práctica todo lo que aprendamos. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, para comenzar el estudio de la lección de hoy, quiero invitarles a buscar en su libro, o en su Biblia, mejor dicho, en el libro sagrado, Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2. Mire lo que dice el versículo 1. Primera de Juan, capítulo 3. Miren qué gran amor nos ha prodigado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y en realidad somos hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoce a Él. Amados, ahora ya somos hijos de Dios. ¿Se han dado cuenta ustedes qué frase se repite varias veces en estos versículos? Sí, la frase hijos de Dios. Amigos, es un privilegio ser hijo de Dios. Por eso Juan deja en claro de que somos hijos de Dios por el amor de Dios, por el amor del Padre. No merecemos ser hijos de Dios, pero por su gran amor por nosotros, el Padre nos hizo sus hijos. Qué lindo, ¿no? Y mira el versículo 2. Ponga atención. Versículo 2 dice, amados, ahora ya somos hijos de Dios. Aquí aparece una palabra interesante. La palabra ahora. ¿Cómo que ahora ya somos hijos de Dios? Antes, ¿hijos de quién éramos? Qué importante pregunta, ¿no? Si ahora ya somos hijos de Dios, antes, ¿hijos de quién éramos? La Biblia responde, amigos. Vayamos ahora a Juan, el mismo Juan, que escribió la carta de primera, segunda y tercera. Ahora vamos al Evangelio de Juan, el capítulo 8, versículo 44. Juan, capítulo 8, versículo 44. El texto que yo voy a leer, el 44, es la palabra de Jesús, hablando a esas personas que se volvieron enemigas de Jesús, los fariseos. Mira qué les dice. Juan capítulo 8, versículo 44. Ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren cumplir. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad,
porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que él mismo es, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Cómo comienza Jesús el versículo 44? ¿Qué diciendo? ¿Qué dice? Ustedes son de su padre el diablo. Amigos, entonces, leyendo Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2, y luego el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, sacamos una gran conclusión e importante. ¿Qué? De que en este mundo hay dos padres. Sí, el Padre Celestial y el Padre Diablo. Jesús lo menciona aquí, Juan 8:44. Les dice, ustedes son hijos del diablo. Su padre es el diablo. ¿Y por qué? ¿Por qué, amigos, dice a este grupo de personas que son hijos del diablo? El texto responde. Dice, los deseos de su padre quieren cumplir. Entonces, amigos, ¿qué es lo que nos hace hijos de uno o del otro? ¿Del Padre Celestial o del Padre Diablo? Somos hijos cuando cumplimos los deseos del Padre. Si yo cumplo los deseos del Padre Celestial, soy hijo de Dios, del Padre Celestial. Si yo cumplo los deseos del diablo, soy hijo del diablo, del Padre Diablo. Ahí está. Esta es una gran verdad que nos enseña la Biblia, hermanos. Esto no es invento mío. En el mundo hay dos padres, Dios y el diablo. Y también estos tienen sus hijos, y son aquellos que cumplen sus deseos. Aquí está. Por eso el apóstol Pablo, esta semana nos dijo en Efesios capítulo 5, versículo 1. Así, Efesios capítulo 5, versículo 1. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Por qué Pablo nos exhorta, nos ordena de que imitemos al Padre Celestial como hijos amados? Porque todo aquel que hace el deseo, cumple el deseo del Padre, hace lo que el Padre realiza, entonces se convierte en su hijo. Es un verdadero hijo de Dios. Todo aquel que imita al diablo, hace lo que el diablo quiere, se convierte en hijo del diablo. Pablo dice, ustedes son hijos amados de Dios, por lo tanto tienen que imitarlo, tienen que hacer lo que Él hace, tienen que vivir como Él vive, deben reflejar su carácter, porque ustedes son hijos. Y Juan decía, ¿no? Ahora somos hijos de Dios, ahora. Desde que ustedes han decidido seguir a Dios, entonces se han convertido en hijos de Él. Por lo tanto, Pablo dice, imiten lo que Él hace. Porque si ustedes no hacen lo que hace el Padre Celestial, ustedes serán hijos del diablo. Porque están haciendo lo contrario. Y Jesús dijo en una ocasión, el que conmigo no es, contra mí es. No hay otra. Amigos, no hay otra. ¿Estamos con Dios o estamos con el diablo? No hay un tercer padre. Solamente hay dos padres en este mundo. Dos padres. La pregunta es, ¿usted hijo o hija de quién es? Si usted dice que es hijo de Dios, Pablo dice, tienes que imitar a Dios. ¿Y cómo es Dios? Dios es muchas cosas, amigos. Dios es justicia, Dios es verdad, Dios es luz, Dios es muchas cosas. Pero Pablo, en el capítulo 5, en estos versículos que hemos estudiado esta semana, del 1 al 20,
nos ha dado 4 características de Dios. Él ha dicho que Dios es amor. Él ha dicho que Dios es luz. ¿Sí? Así es. Él ha dicho que Dios es sabiduría. Y Él ha dicho que Dios es, ¿qué más? Es espíritu. Mira lo que dice, versículo 1. Anden en amor. ¿Por qué Pablo dice, después de mencionar, imiten al Padre, dice, anden en amor? Recuerden que andar significa vivir. Aquí en el contexto de Pablo es vivir. En otras palabras, aquí está diciendo, vivan en amor. Vivan en amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Primera de Juan dice eso también, 4:8. Dios es amor. Si Dios es amor, entonces tú también tienes que imitar al Padre siendo amor. Por eso vive en amor. ¿Qué más? Luego dice, versículo 8. En otro tiempo ustedes erais tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Dios es luz, amigos. Yo soy la luz del mundo, dijo. Entonces, si tú eres hijo de Dios, tienes que andar, vivir en luz. ¿Sí? Así es. Luego, dice aquí, miren, el versículo, vamos aquí al versículo 19, desde el 18. Versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Y no se embriaguen con vino, que conduce al desenfreno. Antes sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos. Miren, Dios es Espíritu. ¿Y qué dice Pablo que tenemos que ser nosotros? También vivir en Espíritu. No ser espíritu, ¿no? Porque Dios es espíritu. Pero tenemos que vivir en el Espíritu Santo. Tenemos que vivir en su presencia, que nuestra vida entera esté llena del Espíritu Santo. Entonces, amigos, eso tiene que quedar claro en el estudio de esta semana. Nosotros ahora somos hijos de Dios. Desde que entregamos nuestra vida a Él, nos convertimos en sus hijos. Por amor, mirad qué gran amor Dios ha mostrado a nosotros, haciéndonos sus hijos, dice 1 de Juan 3:1. Por lo tanto, Pablo dice, si ahora son hijos de Dios, tienen que imitarlo. Y pregunta el Hijo de Dios, ¿en qué tengo que imitar? En amor, en luz, en espíritu, en verdad, en santidad y en muchas otras. Todo lo que Dios es, yo tengo que imitarlo. Tengo que imitarlo. Tengo que seguir su ejemplo. Su ejemplo. ¿Sí? Eso, amigos. ¿Y cómo logramos eso? ¿Cómo logramos eso? Hemos aprendido que la única forma de lograr imitar al Padre andando en amor, andando en verdad, andando en luz, es a través del Espíritu Santo, a través de una comunión íntima con Él. Así es. Jesús dijo, separados de mí, nadie puede hacer nada. Nadie. Hablando a sus discípulos, no pueden hacer nada. Sin mí nada. Conmigo todo lo pueden. Filipenses 4:13. Sí, conmigo todo. Sin mí, Juan capítulo 15, versículos 4, 5, nada pueden hacer. Entonces, la única manera de producir el fruto del Espíritu, que es amor para andar en amor, verdad para andar en verdad, luz para andar en luz, ¿sí? La única forma es conectándonos con Él.
Así es. Así es, hermanos. Eso debe quedar claro en el estudio de esta semana. Ahora sí, vamos a leer lo que menciona el autor de la lección aquí en la primera parte de la guía. Voy a leer, ponga mucha atención, por favor. Al mirar en retrospectiva, Efesios capítulo 5, versículos 1 al 20, en su conjunto, vemos a Pablo tomar una postura firme contra el pecado y el mal, especialmente bajo la forma de la inmoralidad sexual y el lenguaje grosero. Amigos, si somos hijos de Dios, no podemos vivir groseramente. No podemos vivir como los ebrios, como aquellas personas que se embriagan, los borrachos, que son groseros, inmorales. Por eso, yo les dije en el estudio de ayer, jueves, yo les mencioné que, amigos, nosotros cuando somos controlados por el Espíritu Santo, empezamos a actuar de una manera como Cristo quiere que actuemos, como Dios quiere que actuemos, de acuerdo a su palabra, su voluntad. Pero cuando somos controlados, no por el Espíritu Santo, sino por el poder del demonio, entonces nuestra vida es desordenada. Es como un ebrio, dice Pablo. Aquel que toma vino, aquel que toma alcohol, así, que habla lo que se le viene a la mente, groseramente, que trata a los demás toscamente. No podemos ser así. Por eso aquí menciona el autor que la inmoralidad sexual, el lenguaje grosero, no puede existir en la vida de un cristiano. No está dispuesto a aceptar la presencia de un comportamiento corrupto entre el pueblo de Dios. Corrupto. ¿Y cuál es el comportamiento corrupto, hermanos? Esto, mira, Gálatas capítulo 5, versículos 19 y 20. El comportamiento corrupto es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, explosiones de ira, contiendas, divisiones, sectarismos, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes. Todo eso es una vida corrupta. No, pues, el cristiano no puede estar en esa situación. Y luego menciona aquí, en lugar de eso, Pablo llama a los creyentes de Éfeso a asumir una elevada norma de conducta y abrazar su identidad como hijos amados de Dios y como santos. Se anima a creer que cuando los cristianos hacen esto en comunidad, hacen brillar una luz en la oscuridad, con lo que alejan a su prójimo del estilo de vida autodestructivo y lo acercan a la gracia y a la verdad de Dios. ¿Por qué, hermanos, Pablo nos dice, vivan en amor, vivan en luz, vivan en sabiduría, en verdad? ¿Por qué? Porque hay gente que necesita ver nuestra vida de esa forma para que venga también al camino del Señor. A través de una vida santa, a través de una vida elevada, como Dios quiere, imitándolo, muchas personas van a venir a Jesús, van a venir a Dios, van a querer seguir el camino de la verdad. Pero si nosotros vivimos una vida corrupta, ¿sí?, contaminada de pecado, con actuar totalmente grosero, sucio, como un ebrio, ¿quién va a querer conocer a Jesús? ¿Quién va a querer venir con ese tipo de vida a Dios? ¿Quién? ¿Quién? Estoy hablando de un cristiano, amigos, que dice ser hijo de Dios, pero tiene una vida desordenada. No, las palabras sobran cuando mi vida es horrible. Sobran. No hay mejor predicación, no hay mejor sermón, no hay mejor mensaje que yo puedo compartir a mis vecinos, a mi familia, que mi vida transformada. Eso es lo que quiere Pablo. Por favor, dice Pablo, vivan como hijos de Dios
imitando al Padre. Imitando al Padre. Bueno, continúa diciendo, Pablo imagina a la iglesia reunida en adoración, animada por un compromiso renovado de andar como hijos de luz, mientras espera la venida de Cristo, y bendecida por la presencia de Cristo. Como los creyentes eran motivados por su condición de hijos amados de Dios y por la muerte de Cristo en su favor y están llenos del Espíritu, su adoración colectiva se caracteriza por la energía y la alegría mientras juntos entonan alabanzas de acción de gracias a su Señor Jesucristo y a Dios el Padre. Qué lindo, amigos. Cuando uno está con el Señor, hay armonía, hay paz, las discordias, las enemistades desaparecen. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque el Señor implanta en mí humildad, implanta en mí paciencia, benignidad, amor, paz. Yo sé que es un desafío. Yo sé que suena bonito, hermano, hermana. Claro, suena bonito, pero en la práctica es difícil. Por eso el Espíritu viene y dice, yo no te estoy diciendo que lo hagas solo, porque solo nada puedes hacer. Ven a mí, conéctate conmigo. Yo voy a vivir en ti y lo que tú hagas cuando yo viva en ti va a ser mi voluntad. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo. Yo he aprendido a vivir tan cerca de Dios, tan cerca del Espíritu Santo, tan cerca de Cristo, que lo que yo hago es lo que Cristo hace en mí. Es su voluntad. Eso es lo que tenemos que hacer, como Pablo. Por eso con toda autoridad Pablo nos enseña. Sí, hermanos, sí, amigos. Ese es el ideal. Y dice, con un firme asidero en las realidades celestiales celebran su esperanza para el futuro, arraigada en la historia de lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará por medio de Jesucristo su Señor. Claro. Alabanza, canto, gozo, sonrisa, amor. Eso es lo que en la iglesia debe existir. No críticas, no enojos, no disensiones, ira. Eso debemos arrancar de nuestra vida, la maledicencia que es el chisme. Sacar eso porque eso destruye nuestra vida, destruye nuestras relaciones, destruye la comunidad eclesiástica. Pablo dice, no hagas así. Entendido de esta manera, el pasaje llega a ser mucho más que un conjunto de mandatos sobre la vida cristiana. Sí, pues, ¿no? Pablo aquí cuando dice, no te comportes de esta forma, no hagas como los que no conocen a Dios, no está queriendo aburrirnos la vida, presionarnos, no. Está más bien queriendo que nosotros vivamos plenamente. Igual los mandamientos, ¿no? No cometerás adulterio, no hurtarás, ¿no? Y todo lo demás. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Para fastidiarnos? No. Para librarnos, amigos. Para librarnos de la desgracia. Se convierte en un llamado profético acerca de la identidad cristiana, el compromiso, la comunidad y la adoración en los últimos días. Una invitación conmovedora a aprovechar las gangas, o sea, las ofertas. Alguien preguntaba, ¿qué es gangas? Gangas son ofertas que el Señor nos brinda, la oferta del tiempo, la oferta de la vida, la oferta de estar en la iglesia, de conocer a Dios, de estudiar su palabra. Todas esas gangas, esas ofertas, son para que nosotros podamos vivir felices y esperar a Jesús volver de una manera unida, linda, armoniosa. Eso es. Muy bien, amigos, ahora sí vamos a responder las preguntas para dialogar que aparecen en la lección de hoy. Hay 4 preguntas. Mire la primera pregunta, dice, enfrentados hoy a una cultura viral que predica sus valores las 24 horas del día, los 7 días de la semana,
los 365 días del año mediante una serie de medios fulminantes. Estos medios fulminantes pueden ser la internet, la televisión, la música, en la escuela, en la universidad, en los amigos. Todos ellos pueden traer, amigos, corrupción, pecado a la vida. ¿Cómo lograr, dice aquí, cómo pueden los creyentes adoptar las elevadas normas de Pablo? ¿Qué elevadas normas? Lo que hemos aprendido en esta semana. Efesios capítulo 5, versículos 1 al 20. Todas esas normas. ¿Cómo logramos con tanta influencia negativa? Mira a tu alrededor. Mira a tu alrededor. ¿Acaso no todo es corrupción? ¿Acaso no todo es pecado? En los dibujos animados para los niños, corrupción, pecado. En las series para los adolescentes, corrupción, pecado. Para los adultos, igual. Por todo lado, como dice aquí el autor, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. ¿Cómo lograr no ser influenciados por toda esta basura, por toda esta inmundicia que Satanás trae a esta tierra? ¿Cómo? Te comparto mi respuesta. En primer lugar, con decisión. Ahí está, amigos. Mira, escucha bien. Con decisión. ¿Por qué con decisión? Porque yo decido qué mirar y qué no mirar. Porque yo decido qué escuchar y qué no escuchar. Yo decido qué amigos, qué amistades voy a tener. Yo decido qué voy a comer, qué voy a tomar. Yo decido a qué lugar voy a ir y qué no voy a ir. Yo decido. Por lo tanto, todo comienza con la decisión. Si yo sé que a mi alrededor hay mucha corrupción, mucha suciedad, mucha basura de pecado, entonces yo tengo que decidir por dónde caminar, qué mirar, qué escuchar, qué comer, qué lugar donde ir. Yo tengo que elegir decisión. Por eso Dios nos ha dado el libre albedrío. No por gusto, amigos. Es para decidir. Yo decido seguir estos consejos y no estos que son pecaminosos. Eso es decisión en primer lugar. En segundo lugar, con compromiso. ¿Cómo pueden los creyentes adoptar las elevadas normas de Pablo? Con decisión. Segundo, con compromiso. ¿Qué es compromiso? Allá. Después de decidir, yo tengo que mantenerme, pues. Ese es compromiso. Yo no puedo dejarme influenciar. Viene aquí un amigo, ya pues vamos, o ya pues voy a ver contigo. No. Yo ya decidí, por lo tanto tengo que mantener mi decisión. Eso es compromiso. Estoy comprometido con la palabra de Dios. Estoy comprometido con mi Padre Celestial de hacer bien las cosas, de seguir los consejos del Señor. Compromiso. Y tercero, con consagración. Repito, primero, con decisión. Segundo, con compromiso. Y tercero, con consagración. Amigos, la decisión no va a servir, el compromiso no va a servir si yo no consagro mi vida a Dios. ¿Qué es consagrar la vida a Dios? Es conocerlo todos los días, entregar mi ser entero a Él todos los días, a través de mi culto personal, mi culto familiar. Eso tiene que suceder. ¿Sí? ¿Se respondió la pregunta entonces? ¿Cómo pueden los creyentes adoptar las elevadas normas de Pablo en medio de un mundo lleno de corrupción? Haciendo 3 cosas básicas. Hay más, ¿no? Pero 3 básicas. Primero, decidiendo hacer bien las cosas. Segundo, comprometiéndome, persistiendo allí. Y tercero, consagrando mi vida al Señor. Todos los días igual. 24 horas al día, 7 días de la semana, 365. Así como el diablo nos ataca en ese ritmo, nosotros también vamos con el Señor en ese ritmo. Y no nos va a vencer el diablo. No, amigos. Vamos a la segunda pregunta. Dice, ¿qué estrategias podrían emplear los creyentes de hoy para buscar lo que agrada al Señor y para entender cuál es la voluntad del Señor? ¿Dónde buscamos, amigos, para saber qué es lo que le agrada al Señor? ¿Y cuál es su voluntad? ¿Dónde?
aquí, ¿no? Por lo tanto, la respuesta ya está. Primero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dedicar tiempo al estudio de la Biblia y la oración. No hay otra forma de encontrar lo que agrada al Señor. No hay otra forma de conocer su voluntad sino a través del estudio de la Biblia. Aquí está la voluntad del Señor. El que no estudia la Biblia vive en ignorancia, vive en tinieblas, porque la Biblia es la lámpara que alumbra la vida del creyente. Tenemos que estudiar la Biblia y orar sin cesar. Sí, amigos, no hay otra forma, no hay otra manera. Pero ¿qué más? Aparte de estudiar la Biblia y orar, ¿qué tengo que hacer? ¿Cerrarme en casa así orando, estudiando la Biblia? No. Segundo lugar, usted tiene que asistir a la iglesia. Asista a la iglesia. Allí en la iglesia también usted va a encontrar lo que le agrada al Señor. Usted va a encontrar cuál es la voluntad del Señor, porque usted va a escuchar sermones, predicaciones en la iglesia. Va a cantar, va a alabar al Señor y va a tener una comunión con sus hermanos. De esta forma, también nosotros podemos encontrar cuál es lo que le agrada o qué es lo que le agrada al Señor y cuál es su voluntad. Y hay otra cosa más. Tercero, usted tiene que mirar, tiene que leer, tiene que escuchar todo lo que concierne a Dios. Su ambiente tiene que ser divino. Si va a mirar la televisión, si va a escuchar una música, si va a entrar a las redes sociales o a la internet, si usted va a ir a un lugar, todo tiene que relacionarse con Dios. No importa si le dicen a usted, tú eres muy exagerado, eres muy extremista, eres muy cucufato. Todo es Dios. Sí, todo es Dios, dile. Sí, todo es Dios. ¿Cuál es el problema? Si yo estoy con Dios, tengo la vida. Si no estoy con Dios, no tengo la vida. Eso dice la palabra. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Ya. No importa qué te digan. Si vas a hablar siempre de Dios, habla. Si vas a cantar siempre de Dios y no quieres cantar música secular, música mundana, no lo hagas. Porque esa es la voluntad de Dios. Aunque te presionen, aunque se burlen de ti, aunque te dejen tus amigos o familiares, no importa. Tú sigue amando a Dios, sé fiel hasta la muerte. Y recibirás la corona de la vida, es la promesa. ¿Sí? Entonces, 3 cosas para encontrar lo que le agrada al Señor y entender cuál es su voluntad. Primero, dedica tiempo a estudiar la Biblia y a orar todos los días. Amigos, en cuanto a la oración, por lo menos 1 hora, y el estudio de la Biblia 1 hora. Estudiar y orar por lo menos 1 hora. Jesús le dijo a sus discípulos, ni siquiera 1 hora han podido velar conmigo cuando los encontró durmiendo. Ni siquiera. ¿Qué significa eso? Que eso es lo mínimo. Lo mínimo es 1 hora durante el día. Lo mínimo. Te puede estudiar la Biblia y orar 2 horas, 3 horas, pero lo mínimo es 1. ¿Y cuánto tiempo a veces dedicamos, hermanos? Triste, ¿no? Cada uno sabe su condición. Vamos a orar más de lo que estamos orando. Vamos a estudiar la Biblia más de lo que estamos estudiando. ¿Está bien? Vamos a la tercera pregunta. ¿Alguien podría argumentar que la prohibición de Pablo de hablar de inmoralidad sexual entre los creyentes significa que no debemos ocuparnos de los problemas de las conductas sexuales inadecuadas ni del abuso sexual? ¿Por qué no es apropiada esa conclusión? Cuando Pablo dice no estén hablando cosas inmorales de sexualidad, no está diciendo que vamos a cerrarnos los ojos para no ver el abuso que está pasando aquí a mi alrededor. El abuso sexual o alguna aberración que está pasando aquí. No, no. No, yo no tengo que hablar eso y ni tiene que interesarme. No, eso Pablo no está diciendo. ¿Por qué? Y yo te he dado 2 respuestas aquí. En primer lugar, porque uno tiene que ver con el deseo y el otro con el rechazo. Lo que Pablo
está refiriéndose es que el creyente no tiene que estar deseando el pecado sexual y hablando como queriendo eso. No, eso no, dice Pablo. No, el cristiano no puede estar haciendo eso, pero sí rechazando. Cuando tú ves un abuso sexual, tienes que rechazar eso y protestar. Tienes que llamar la atención, tienes que denunciar eso. Son cosas diferentes. Uno es desear y otro es rechazar. Pablo en ningún momento nos está diciendo ciérrate los ojos y ya olvídate, no estés hablando de esas cosas. Sí, no estés hablando queriendo el pecado, deseando el pecado, pero sí vas a hablar para rechazarlo, para corregirlo, para despreciarlo, para arreglar esa situación. No puede ser que una niña esté siendo abusada y yo no diga nada. Pues yo tengo que ir, denunciar, rechazar eso. Tengo que hablar ese asunto con la iglesia. Tengo que hablar, no deseando, sino rechazando. ¿Está bien? Se comprendió, ¿no? Muy bien. Vamos a la cuarta pregunta y última. ¿En qué medida nuestra sociedad contemporánea, o sea, la sociedad donde estamos viviendo ahora, en la actualidad, refleja prácticas paganas similares a las que Pablo abordó en su época? Oh, amigos, yo creo que en la actualidad hay más de lo que hubo en la época de Pablo. Por eso yo estoy poniendo en la respuesta acá, en todo y más. ¿En qué medida? En todo y más. ¿Por qué? Porque nuestro mundo actual, amigos, es fornicario, es impuro, es avaro, es idólatra, es desobediente, es codicioso, está lleno de embriaguez, es necio. Así está el mundo ahora. Nuestra sociedad actual es igual y más. Dígame. Entonces, ¿estos consejos son buenos para nosotros también? Claro. Claro, más todavía, porque hay peores cosas ahora. Hay que cuidarnos más. Qué maravilla, amigos. La Biblia es tan práctica, tan fácil de entender. Ahora depende de nosotros, como ya dije hace un momento, decisión, compromiso, consagración. La única manera. Si tú no decides obedecer, no va a pasar nada. Y si decides, tienes que comprometerte a mantenerte así, firme, hasta el final, consagrando tu vida todos los días, entregando tu vida al Señor. ¿Está bien? ¿Quieres hacerlo? Yo sí quiero hacerlo. Yo, hermano, yo soy el primero que quiere hacerlo. Mi vida necesita de Jesús cada día, de forma diaria. Necesito de Dios. Yo necesito mucho de Dios. Y te invito a ti también que busques al Señor de todo corazón. No importa si en el camino fallas. El Señor dice, vamos a arreglar las cuentas. Ven. Si tus pecados son rojos como el carmesí, no te preocupes, yo voy a eliminar eso para dejar tu vida nuevamente blanca como la nieve. Confiesa tus pecados y sigue adelante. Y así, amigo, el Señor es fiel, es verdadero, es perdonador, es misericordioso. Su misericordia dura para siempre. El Señor no rechaza al pecador. El Señor quiere la vida del pecador, no la muerte. Amó tanto al mundo pecador que vino a esta tierra a morir por él para que él tenga vida eterna. Todo lo que te estoy diciendo ahora está en la Biblia. Por lo tanto, vamos a seguir adelante. ¿Está bien? ¿Quiere usted andar como sabio? Como dice el título de la lección de esta semana. Ande como sabio. Yo también. ¿Y qué es andar como sabio? Es andar en amor. Es andar en luz. Es andar en verdad. Es andar en el Espíritu. Es ser sabio. Y para que usted sea sabio, tiene que vivir conectado a la sabiduría.
temiendo a Jehová. ¿Qué es temer a Jehová? Obedeciendo sus mandamientos, amándolo de todo corazón, porque el temor a Jehová es la sabiduría. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por enseñarnos tu palabra hoy. Acompáñanos, Señor, acompáñanos. Cada día de nuestra vida, como siempre lo has estado haciendo. Sigue, Señor, sigue. Hablándonos a nuestra mente, dirigiendo nuestro caminar. Ayúdanos, perdona nuestros pecados, límpianos, Señor, purifícanos, cumple tu promesa en nosotros. Y gracias por tus enseñanzas, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, amigos, espero que el estudio de hoy, para estudiar y meditar, te haya gustado y te haya beneficiado. A mí sí, mucho. Cada vez que yo estudio la Biblia, hermanos, y les comparto, me fortalezco. Y el Señor va transformando poco a poco mi vida. Me falta mucho, pero ahí estamos juntos. Sí, sé que no estoy solo, usted también. Así que vamos a agarrarnos aquí por la fe juntos y caminar. ¿Está bien? Que Dios te bendiga, que tengas un lindo sábado junto a la familia, junto al Señor. Hasta luego.